Unos minutos después de que esta fantasía se apoderase de mí, me quedé inmóvil. ¿Y por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que desvelara mi destino. Sin embargo, algo en mi corazón me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como ninguna otra clase de desdicha produce, solo la desesperación me empujó, después de una profunda duda, a abrir mis pesados párpados. Los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Sabía que el ataque había terminado. Sabía que la situación crítica de mi trastorno había pasado. Sabía que había recuperado el uso de mis facultades visuales y, sin embargo, todo estaba oscuro. Oscuro, con la intensa y absoluta falta de luz de la noche que dura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua resecas se movieron convulsivamente, pero ninguna voz salió de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar me mostró que estaban atadas como se hace con los muertos. Sentí también que yacía sobre una materia dura y algo parecido me apretaba los costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover ningún miembro, pero al fin levanté con violencia mis brazos que estaban estirados con las muñecas cruzadas. Chocaron con una materia sólida que se extendía sobre mi cuerpo a no más de 6 pulgadas de mi cara. Ya no dudaba de que reposaba al fin dentro de un ataúd. Era Edgar Allan Poe, muy impresionado por un relato que le rondaba por su mente genial: el enterramiento prematuro. Cronista Edgar Allan Poe, lo hemos escuchado en la voz de Carlos Cala, de un tiempo donde el mayor tabú, y lo sigue siendo, la muerte, tenía un tentáculo de horror muy próximo a los seres humanos. Era relativamente habitual que a uno lo enterrasen en vida. La imaginación de un hombre absolutamente genial como él acabó construyendo uno de esos relatos que no tuvieron éxito inmediato por lo espantoso que parecía en aquella época. Es curiosa la similitud y la casualidad. Hace ahora una semana han vuelto a enterrar a Edgar Allan Poe, o una figura que le representa, como aquellos juicios o penas de la Inquisición en efigie de cera. Pues algo similar han hecho con Edgar Allan Poe 160 años después de su espantosa muerte, envuelto en efluvios del delirio, envuelto en pesadillas dignas de sus novelas y relatos, de sus cuentos extraordinarios. Ahora como una estrella, pero hace 160 años en Baltimore, a sus últimos momentos, en un día de lluvia, solo acudieron 7 personas. Cuenta la leyenda y la verdad que incluso un carruaje de caballos se estampó contra su pobre y mísera tumba. No tuvo suerte Edgar Allan Poe, pero antes de marcharse al otro mundo nos dejó obras maestras. Esta que habéis escuchado, este fragmento, no es exactamente el relato, sino algo que escribió él como experiencia personal, algo que le atormentaba. En sus cartas, en su biografía se cuenta: ha pasado mucho tiempo, 200 años del nacimiento, 160 de la muerte, y eso es ser inmortal, que un día como hoy, en octubre del 2009, sigamos hablando de un hombre fantástico. Iremos de él a otro rey del terror actual, Stephen King. Su apellido lo dice todo: monarca del terror. Ambos han sentido el mismo miedo, han pulsado los mismos nudos del terror más profundo del hombre: ser enterrado en vida. ¿Sigue ocurriendo? ¿Sigue pasando? Dejadme que os lea un teletipo. Hace exactamente una semana,
El mismo día que enterraban de nuevo a Edgar Allan Poe, en Honduras ocurrió algo. Decía la prensa, lo entierran vivo, tras declararlo muerto. Los primeros datos a vuela pluma dicen que la medianoche del viernes, en un cementerio viejo, en San Andrés Minas, en Copán, enterraban a Isaac Ramírez Pérez, 27 años. Una especie de dolencia de estómago le había llevado al hospital. Complicaciones, lo que por desgracia a veces sucede. Acta de defunción. Lo que ocurre es que horas después del sepelio, en ese cementerio viejo, cerca además de una zona de nichos bastante antiguos, los dos vigilantes del Camposanto, hay que imaginar la escena, amigos, escuchan alaridos. Primero piensan en algún tipo de alimaña, en algún tipo de intruso no humano, pero tampoco sobrenatural, evidentemente. Después se cercioran de que los alaridos son clarísimos. En realidad parten del nicho de Isaac Ramírez Pérez, 27 años. Pero ese tabú está tan presente, es tan poderoso, es tan fuerte el umbral que separa el momento en que vivimos al que pasamos al otro mundo, y todo lo que ocurre con los cuerpos, todo lo que pasa en las morgues, todo lo que pasa en el fondo, en un ataúd, no queremos ni verlo. Ese terror atávico se apodera de los dos guardas, que en vez de romper la lápida, sacar el ataúd, auxiliar evidentemente a un hombre que ha sido enterrado por error, salen huyendo. Es demasiado terrible escuchar esos gritos en mitad de la noche. Cuando al día siguiente la familia llega, hay sorpresas. Hay sorpresas que nos va a contar una corresponsal del diario La Prensa en Honduras. Es Xiomara Orellana, que ha seguido muy atentamente este caso que ha conmocionado a todo ese país. Y creo que la tenemos en línea directamente, escuchándonos, 1:16 aquí en España. Xiomara, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles desde Honduras. Muchísimas gracias, tenemos buenos amigos en ese maravilloso país, mandamos un abrazo a toda la gente de Honduras. Menudo impacto, Xiomara, porque esto sonaba a eso, ¿verdad? A historias de Edgar Allan Poe o tantos otros maestros del terror. No es ninguna ficción. Este muchacho, Isaac Ramírez Pérez, de 27 años, como hemos repetido, murió de verdad la pasada semana. ¿Qué ocurrió esa noche? No sé si en estos días, Xiomara, se ha sabido algo nuevo. ¿Qué oyeron los vigilantes? Bueno, es una historia que ha conmocionado, como bien dices, a todo un país. Sobre todo porque Isaac Ramírez Pérez fue ingresado a un hospital en la zona del occidente de Honduras, presentando un dolor. Fue intervenido quirúrgicamente por problemas de vesícula, según dictamen médico. Y al siguiente día, al mediodía, fue declarado muerto por los médicos del centro hospitalario. Esto originó que mientras la familia, como estaba más o menos unos 70 kilómetros de su casa, en lo que buscaban un ataúd y daban las vueltas para sacar el cadáver, el cuerpo de Isaac permaneció por 2 horas en la morgue. Luego fue llevado hasta su casa, donde fue velado toda una noche, hasta que el siguiente día, a las 2 de la tarde, se realizó su sepelio en el cementerio viejo, como tú dices, de San Andrés Minas, en la Unión Copán. Toda la familia regresó con el dolor por la pérdida de su pariente. Sin embargo, pues algo inusual ocurrió en horas de la noche, cuando, según el relato de uno de los guardias, afirma que minutos antes de las 11 comenzaron a escuchar gritos del infortunado joven, donde pedía con desesperación que fuera sacado de la tumba. Ellos, los guardias, escucharon, pero bueno, no hicieron caso. Uno más por miedo, por lo sobrenatural, las historias que se cuentan en la zona, y esto pues evitó que se salvara una vida. Xiomara, una cosita importante que yo creo que todo el mundo te está escuchando con muchísima atención, y gracias por contarlo de esa forma tan clara, pero o sea que no solo eran gritos, sino que al parecer ese hombre pedía que le sacaran de la tumba. Exacto, o sea, él pedía, sáquenme de aquí, y lo repitió muchas veces. Luego llamaba a una de sus hermanas, que se llama Oralia, que le pedía que viniera y que lo ayudara. Después llamaba a su madre, Jacinta Pérez,
pedía que llegara ahí y lo salvaran. El problema fue que estos guardias recibieron turno a las 6 de la tarde y ellos desconocían que ese día se había sepultado una persona en el cementerio. Entonces eso hizo dudar a ellos realmente si era algo cierto, algo que estaba ocurriendo. No fue sino hasta la mañana que se hizo el cambio de turno de guardias que se confirma que sí, efectivamente, Isaac había sido enterrado, y fue cuando se avisó a su familia. Llegaron, rompieron la tumba, sacaron el ataúd, y la sorpresa fue mayúscula cuando abrieron el ataúd y encontraron a Isaac con la camisa desabotonada, aruñado de su cuerpo, sudado y su cuerpo caliente aún. Uno de sus hermanos relata que apenas abrió los ojos, los volvió a cerrar, pero ya cuando un médico cercano a la zona llegó para verificar, mantuvo siempre que estaba muerto. Esto originó la presencia de autoridades, quienes se llevaron su cadáver para realizarle una autopsia y corroborar. Pero lo interesante es que el médico forense que evaluó preliminarmente el cadáver manifestó que tendría apenas unas 8 a 10 horas de muerto, lo que confirma que fue enterrado vivo. Xiomara, permanece por favor unos minutos ahí. Vamos a dar unos datos importantes. Es impresionante la historia, creo que de las más impresionantes que yo he escuchado nunca. Y te vamos a preguntar unas cosas de última hora. Permanece ahí en Honduras. Gracias por estar con nosotros, Xiomara. 1:22. Esto es Milenio 3 en la cadena SER. Y esta noche, de forma muy especial, gracias por estar con nosotros. Gracias por esa fidelidad que nos asombra. Gracias por aproximaros al mundo de lo desconocido, como esta noche, más que nunca. Preparaos, que yo creo que la noche viene fuerte. Tenemos ya una encuesta en vivo en ikerjimenez.com, nuestra página amiga. Una encuesta que ha puesto Guillermo León. Me interesa mucho y seguro que a uno de nuestros invitados también le va a interesar mucho. A toda una eminencia que está esta noche con nosotros en el estudio y al que ya saludo. Es el doctor Mariano Betés de Toro, médico, psiquiatra, muchas cosas más y muchas carreras más, pero ante todo un hombre abierto, un hombre que no le da temor investigar sobre el mundo de la muerte. El último gran tabú. Mariano, un placer esta noche contar contigo. Gracias. Muy bien, muchas gracias también a vosotros. Mira, hemos preguntado lo que sigue. Carmen, ¿qué hemos preguntado? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues en el blog de esa página web de ikerjimenez.com está la encuesta en la que se pregunta: ¿crees que hoy se pueden dar casos de enterramiento en vida en un país como España? Ahí pueden votar un sí, un no, y al final del programa y durante el programa iremos dando los resultados de los votos de nuestros oyentes. ¿Puede hoy en día en España ocurrir algún caso de este tipo? ikerjimenez.com, entréis en la zona de blog, ahí Guillermo ha puesto la encuesta. Y en vivo, la otra fue increíble, con varios miles de votos, pues nos va a dar un perfil inmediato de qué piensa la gente hoy. Pero además hay otras vías de contacto que ya están funcionando para que nos contéis vuestros casos. Esta noche es muy especial. Vías de contacto, como siempre, nuestro 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes si nos escribís a través del teléfono móvil milenio3 con número @cadenaser.com y también la web de la cadenaser.com, www.cadenaser.com, donde podéis dejar vuestros mensajes, los cuales iremos aprobando en vivo, Iker, y podrá leer todo el mundo. De nuevo, DVD, Destellos de Genio, 3 DVDs de esta película que Universal Pictures nos ha enviado para todos aquellos que escriban a esas vías de contacto. Además, una película que va de esas mentes prodigiosas que crean aparatos que luego nos son muy útiles en nuestra vida diaria. Bueno, pues ese regalo, como siempre, vuestra forma de participar. Y la primera pregunta, antes de seguir escuchando a Xiomara Orellana desde Honduras. Mariano, aunque sea casi en titulares, ¿qué es lo que más te llama la atención de que en el 2009 pase esto? No sé si tú recuerdas un caso donde el muerto vivo, haya hecho tantos esfuerzos por ser liberado y no lo haya conseguido. Y en algunas ocasiones este esfuerzo lo hace antes de enterrarse, ¿no? Como en aquel caso que vosotros recordaréis de aquella niña que estaba ya pues el cuerpo presente, ¿no? Aparentemente, y que su mamá le había puesto unos zapatos muy ajustados, y fue precisamente el dolor que experimentó la niña que hizo que en un momento determinado dijera: me duelen los zapatos, no, me duelen los pies. Entonces ese despertar tuvo la gran suerte de que fue antes del enterramiento. Aquí, sin embargo, el grito fue desgraciadamente dentro de la tumba, que
se acompañó, como es lógico, de un montón de infortunios, como el hecho del miedo, que ahora comentarás, de las personas que rodeaban en aquel lugar y todo el aspecto mágico del cementerio, etcétera, que no hizo más que agravar aún más una situación que podía haberse evitado, ¿no? Pocas veces, Mariano, como doctor y como investigador, hemos encontrado sí casos que indican que alguien ha sido enterrado vivo, pero que haya podido decir nombres, que haya podido llamar a personas, nos parece extraordinario. O sea, había alcanzado, digamos, gran fuerza, a pesar de la enfermedad, para dirigirse a otros. También es curioso. Puede haber esa suspensión de cualquier tipo de actividad vital y que luego retorne con tanta fuerza impulsada por el miedo. Efectivamente, yo creo que en este caso a este personaje, a Isaac. Le operaron de aparecer de vesícula. Es una operación relativamente fácil, pero tiene una mortalidad bastante elevada. En consecuencia, pues se consideró como uno de los casos de un fatal desenlace, pero que probablemente terminaron la operación y terminaron bien la operación. Lo que pasa es que coincidió con su enfermedad, la enfermedad de catalepsia, que fue precisamente lo que agravó la situación, pero él probablemente, si no, hubiese despertado normalmente. O sea, la catalepsia estaba ahí, puede que sea un primer ataque y que la familia no supiera nada, que tenga la mala suerte de que el primer ataque se produzca de una forma tan brutal que los médicos de esa zona, porque Xiomara, quizá la clave aquí en España, no lo entendemos bien del todo, San Andrés Minas, Copán, es una zona pequeñita, tenían pocos medios en el hospital, o al revés, tenían todas las facilidades para detectar esta extraña enfermedad que es la catalepsia. Bueno, recuerda que San Andrés es como una aldea, ¿verdad?, de un departamento o estado, provincia, y más o menos para llegar a un hospital, esta gente recorrió 70 kilómetros y muere en una ciudad más o menos grande, donde pues sí hay especialistas y todo, pero nadie detectó en ese momento que era catalepsia. La catalepsia se diagnostica hasta que el forense evalúa, pero ya él está muerto. ¿Y qué dice la familia, Xiomara? Tú te has encontrado ahora con un velo de silencio, imagino, importante, porque yo no sé si han querido hablar. Parece ser que el cuerpo, todavía nos contabas por línea interna, no ha sido entregado de nuevo a la familia. No. ¿Qué ha pasado? Es un trauma que ha sufrido esta familia increíble. Nosotros como medio hemos querido colaborar, pero hay ¿qué podemos decir? Una ineficiencia de las autoridades hospitalarias, porque medicina forense, que está a unos 154 kilómetros del hospital donde él falleció, no hace la autopsia porque el hospital no quiere entregar el expediente donde refleja por qué ingresa el joven ni nada. Ya lleva más o menos una semana y el cadáver sigue en medicina forense y la familia sigue esperando. Entonces no entendemos, porque ha sido un caso de verdad que mantiene en vilo a todo mundo y nadie se explica por qué no se agiliza, y la familia en el fondo culpa al hospital por lo que le ocurrió a su pariente. O sea, más al hospital, Xiomara, que a los propios vigilantes, que también imaginamos que ellos, claro, si oyeron tan claramente los gritos, alaridos, las llamadas, y no sabían que realmente había alguien enterrado recientemente en una de esas tumbas, tuvieron que asustarse, porque imagino que en Honduras, como en toda América y en todas partes, se sigue hablando de los cementerios como lugares un poco límite, con sucesos más o menos extraños. O sea, que realmente pudieron tener miedo, comprensible, ¿no? No, eso fue lo que pasó, pero después de este hecho que corroboran que el joven murió, ellos no quieren salir. Para hablar con ellos tuve que pues agarrarme de un amigo de ellos, y uno de ellos pues fue el que se decidió a hablar, pero no quiso dar su cara, sino que el testimonio que pudimos obtener fue vía teléfono. ¿Y qué te dijo, Xiomara? Él pues habla de que él ignoraba, o los dos ignoraban realmente, que estaba alguien ahí que habían enterrado ese día, que escucharon los gritos, pero que el miedo les invadió y no fueron. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué, Xiomara? ¿Algún tipo de cosa sobrenatural? Que se tratara de una cuestión sobrenatural, porque aquí se cuentan tantas historias que bueno, que en esos momentos, en la oscuridad de la noche, el silencio pues como que te paraliza, ¿no?
Ellos pensaron perfectamente que podía tratarse, imagino, de algún alma en pena, que allí también se cree en ellas, de algún fantasma. Exactamente. Ajá. Alguien del más allá, ¿no? Impresionante, Xiomara, impresionante por el lado sociológico que tiene esto y por lo que ha ocurrido. Imagino que en Honduras, tú como periodista, ¿te habéis encontrado con algo parecido? Bueno, es mi primer caso en esa línea. Después que pasó todo esto, yo regresé a la comunidad, que es un camino de difícil acceso, pero llegamos, conversamos con la familia y de hecho el próximo lunes nosotros ya llevamos una historia completa en el diario para contar muchas interioridades que en la primera nota, que fue como noticia, no pudimos abordar, ¿no? Xiomara, de verdad que ha sido un placer. Mucha suerte en tus trabajos en la prensa en Honduras, lo seguiremos de muy cerca y cualquier historia de este tipo, que esperemos que no sea de un enterrado vivo, que no se repita, pero historias que pueden interesarnos seguro de Honduras, estamos en contacto porque has demostrado con todo este trabajo que eres una fenomenal periodista. Un fuerte abrazo desde España. Gracias a ustedes, saludos desde Honduras. Es difícil, pronunciar cosas. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí que. Historias que hemos leído en libros de reyes del terror. Dice Stephen King, que va a ser uno de nuestros protagonistas en la segunda hora, que la novela, la película de terror, la emisión radiofónica de terror, tiene algo que es un arma muy poderosa. Dice que en esta vida civilizada, en esta vida ordenada, en esta vida de calma que todos intentamos llevar, de equilibrio, hay algo que es el horror, el terror, el pánico, que son como cuñas que nos dejan solos. Nos dejan solos con los temores más primitivos, más atávicos, más de la infancia quizá. Y nos abren una puerta que es la de la realidad que nunca quisiéramos vivir. La realidad que pasa en la otra puerta, en la otra habitación de hotel, en una aldea, y que está y existe. Pero el terror, por fortuna además, lo leemos como ficción. Esto es una realidad. Y esto yo no lo escuchaba con esta fuerza desde la misma época de Edgar Allan Poe. Sí, la verdad es que es una realidad y es uno de los terrores que más miedo infunden al ser humano. Lo que llama la atención, lo que supongo que todos nos estamos preguntando y le preguntaremos a nuestro invitado, es con qué frecuencia sucede. Porque documentándome sobre el tema, he descubierto que a estas mismas horas, hace exactamente una semana y mucho más cerca de Honduras, en Israel, estaba sucediendo un caso muy parecido. Una mujer llegó al hospital Asaf de Tel Aviv con dolores de parto, era un parto prematuro, y dio a luz un hijo que fue certificado como muerto. El padre expresó su deseo de querer enterrarlo en su aldea, una aldea pequeña, lejos de la ciudad, y le fue entregado, fíjate qué imagen más tremenda, le fue entregado el cuerpo envuelto en un sudario, en una sábana blanca, y en un diminuto ataúd blanco, como suele suceder en estos casos. Y pues en su coche particular llevó el pequeño cadáver hasta su pueblo, y antes de convocar un velatorio y este tipo de cosas, pues lo dejó como pudo en una mesita en su casa, se refrescó la cara en la pila y de repente empezó a escuchar ruidos dentro de ese pequeño ataúd. Al principio con aprensión, pero luego ya con esperanza abrió la tapa, vio que aquel bulto blanco se movía y descubrió que ese cadáver, que le había sido entregado con su correspondiente certificado, pues todavía estaba afortunadamente vivo. En este caso la historia acaba bien, el niño sigue lógicamente en la incubadora, es un niño muy prematuro, pero dicen los médicos que está en situación estable. Pero fíjate, en un lapso de tiempo muy pequeño, esta misma semana pues hemos tenido noticia de como poco 2 casos, ¿no? Lo increíble, doctor Mariano, nos acompaña, repito, Mariano Betés de Toro, médico, psiquiatra, y uno de los grandes investigadores, con nuestro buen amigo el psiquiatra José Miguel Gaona, nos han contado historias de intentar investigar en España estudios próximos a todo lo que rodea la muerte, el último gran tabú.
precisamente leyendo a Stephen King, hablaba de una película, El ladrón de cadáveres, que causó en los años 40 mucho impacto, no porque hubiera nada de terror, sino porque por vez primera en el cine se mostraba el mundo de los maquilladores de cadáveres, los carruajes de cadáveres, lo que pasa en una morgue, los enterramientos, los cambios de nicho. Es decir, es un mundo tan profundamente tabú que es parte de la culpa, Mariano, de este caso, porque de inmediato esos vigilantes en los que yo estoy pensando que ahora no quieren hablar, ¿qué les viene a la mente a esos vigilantes? Te pones en su lugar, Mariano, o sea, la sociología profunda del miedo a la muerte. ¿Qué les puede venir a esa gente en un cementerio, en un camposanto de aldea, cuando escuchan algo tan claro que, claro, para ti, para mí, para otros, son voces de un moribundo que está pidiendo ayuda? ¿Qué diferentes pueden sonar en esas mentes en ese momento concreto, ¿no? Bueno, pues es evidente que ellos no pensaban que era de una persona viva. Es decir, esas voces venían de otro sitio. Eran voces humanas, pero probablemente del más allá. Yo pienso que ellos, aparte de toda la tradición que tienen, que confirmaría lo que estoy diciendo, ellos probablemente estaban pensando en espíritus de fallecidos que volvían allí a encontrarse con sus familiares, o simplemente a intentar resolver cosas que no habían resuelto en vida. Mariano, y estoy con la gente que está en el 7640 y en todas las vías de contacto ahora mismo, muy impresionados con este caso. Lo que aún resulta más alucinante es que alguien no se muere de terror. Es decir, si despierta uno en su propio ataúd y durante horas está golpeando el ataúd pidiendo ayuda, siendo consciente de dónde está, imagino, evidentemente, dice que abrió los ojos, que el hermano cuando le fue a sacar de la... abrió los ojos todavía. Es decir, qué increíble es la catalepsia, que nos suspende como en otro mundo durante horas. Los médicos se confunden en ese aspecto porque es una muerte total, y luego el cuerpo humano, tan fuerte es la llamada de la vida, Mariano, que puede estar horas golpeando un ataúd hasta que muere por asfixia. Efectivamente. Parece ser que cuando ya encuentran el cuerpo ya está muerto, ¿no? Tal vez el movimiento de los ojos es un movimiento mecánico, post-mortem. Interpretado por la familia como una última señal, me exacto, imagino, ¿no? Efectivamente. O sea, ya había fallecido, ¿no? Pero lo verdaderamente tremendo es precisamente que se trata de una enfermedad que tenemos que tenerla presente. La frecuencia, que es lo que comentabas antes, ¿no? La frecuencia en Estados Unidos es aproximadamente de 2 casos de cada 10.000 personas. Es infrecuente, pero está ahí. O sea, cada 10.000 enterramientos en 2 en Estados Unidos. De cada 10.000 personas hay 2 que tienen esta enfermedad. Quiero decir con eso que no pasa nada. Esto no se puede evitar. Es una situación como una enfermedad, ¿no? Es la situación. Lo que sí que es evitable es precisamente que esa persona que tiene esta enfermedad pueda ser enterrada viva. Y esto se puede conseguir mediante las técnicas modernas, por ejemplo, la realización de un electroencefalograma, la observación de la temperatura corporal, ya que los signos vitales apenas son perceptibles. Claro, ¿cuáles serían los signos de la catalepsia, claro, Mariano? Fundamentalmente es una rigidez, una inmovilidad, una ausencia de sensaciones, una dificultad absoluta de responder a los estímulos, una anestesia y una analgesia, pero la persona está consciente o semiconsciente. Es decir, que probablemente esta persona sabía y se daba cuenta de lo que le estaban haciendo. Que yo creo que, claro, ese es el sueño más horrible que a uno le puede ocurrir. Pero claro, mucha gente estará pensando, Mariano, si es el primer ataque, primer brote de catalepsia, si esto es gradual, imagino que no, porque la familia entonces tendría que estar al tanto, como aquel caso que contamos de Ávila, donde una niña había sufrido en varias ocasiones hasta el enterramiento casi prematuro, el velatorio. Exacto. Pero ¿a alguien le puede pasar que con 27 años sufra el primer ataque de catalepsia y por lo tanto no haya ninguna señal previa que obligue a tomar cualquier tipo de prevención? Sí, a veces ocurre que aparece a estas edades, ¿no? Lo normal es que aparezca en gente joven, Me parece ser que ya las personas mayores esta enfermedad va aliviándose, va reduciéndose, y es raro, aunque tenemos casos de personas de más de 70 años con estos, es decir, es menos frecuente en más personas frecuente mayores. En los jóvenes. Es más frecuente en los jóvenes y en chicas jóvenes especialmente. Chicas jóvenes. Tenemos muchos casos de chicas jóvenes, pero yo lo que creo que es importante es ver un poquito las razones, las causas de esta enfermedad, de este síndrome, más que una enfermedad, es un
síndrome. Las causas fundamentalmente son de tipo epiléptico. La epilepsia es una de las causas, junto pues con la enfermedad de Parkinson. Hay una catalepsia parkinsoniana también. Y junto con eso también el hecho del consumo de bebidas y sobre todo de drogas de tipo cocaína. ¿Puede conducir a la catalepsia? Puede provocar, potenciarla. puede provocar esta aparición. Es decir, que se trata no solamente de una enfermedad, sino de un consumo de drogas, ya digo, cocaína, haloperidol, ketamina, que es otro de los anestésicos generales que están relacionados con estas sensaciones de estar fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Y junto con eso también las personalidades histriónicas, el histerismo, está también relacionado con todo esto. Quiero decir con ello que las personas que tienen estas causas y esta muerte que aparece por otra parte, la temperatura corporal, como antes comentábamos, la temperatura corporal no baja como es normal de un cadáver, sino que se mantiene un poco frío. Tener en cuenta que estamos hablando de un cuerpo que tiene un metabolismo muy bajo, prácticamente cero, pero esa persona sigue viviendo. Entonces tiene actividad cerebral. Cualquiera que no sea médico, evidentemente, como es tu caso, Mariano, si vemos a alguien con catalepsia, seríamos imposible sería de ninguna forma podríamos encontrar signos vitales. Claro. Pondríamos el oído en su pecho y no escucharíamos nada. Claro. El aliento, ni el más mínimo hálito final saldría de ahí. Prácticamente nada. Habría que ser muy... Incluso no hay señales vitales. Yo ahora me acuerdo de aquel caso de aquella persona que iban transportándolo, ¿verdad?, para enterrarlo, y de repente el féretro cayó en el agua, ¿no? Y entonces, gracias a eso, se despertó, ¿no? Es decir, que estamos hablando generalmente de casos que terminan bien, ¿no? Lo que verdaderamente es penoso es que esta situación se haya llegado a este extremo y que nosotros ahora podamos certificar que efectivamente esa persona murió en su tumba. Claro, lo que hay que pensar, doctor, y esto es impresionante, es en la familia de ese muchacho de 27 años, ¿no? O sea, la familia, que se te muera un hijo de 27 años, bueno, pues es lo peor que le puede pasar a uno, un hijo. Pero claro, que encima sepas que sus últimas horas han sido así. No le voy a preguntar al doctor Mariano Betes de Toro por la encuesta, no le voy a preguntar porque seguramente su respuesta podría condicionar a los oyentes. Lo haremos al final. ¿Cómo va la encuesta? Pues ahora mismo la encuesta dice: ¿crees que hoy se pueden dar casos de enterramiento en vida en un país como España? Sí, un 49,1%, no, un 50,9%. Está la cosa pues fíjate, muy igualada, ¿eh? Mis apuestas, yo pensaba, pero vamos, de una forma radical, que iba a salir que no, en un 90%. O sea, que es imposible que en nuestro país ocurra esto. Vamos a ver qué pasa a lo largo de la noche, porque hay otras cuantas sorpresas. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, si quieres. Nos traes un caso alucinante, porque en la antigüedad y en ciertas culturas lo de enterrar en vida ha ocurrido, ha pasado. Antes de eso, y antes de conocer más casos de última hora, Carmen, y de conocer lo que dicen los oyentes, estamos mencionando mucho a Stephen King. Ahí va un pequeño fragmento de una novela de Stephen King, Misery, donde se hablaba del enterramiento prematuro. Habían pasado pues más de 100 años de la escritura de Edgar Allan Poe, pero tan impresionado por el viejo maestro del terror, reenterrado de nuevo de alguna forma hace tan solo unos días, Stephen, en sus noches de delirio como escritor, escribió estas frases que lee Carlos Cala. Un día después de la inhumación, una anciana llamada Soames había observado un objeto de color blanco en la tierra del cementerio. Era demasiado grande para ser un pétalo de flor, y pensó que tal vez sería un pájaro muerto. Al acercarse, notó que aquello no estaba tirado en la tierra, sino que salía de ella. Se acercó vacilante y vio una mano que surgía entre los terrones de una tumba reciente, con los dedos paralizados en un horrible gesto de súplica. Huesos manchados de sangre asomaban por todos los dedos, menos en el pulgar. El cuerpo fue exhumado y el doctor Bilford, afectado hasta el borde de la locura, diagnosticó catalepsia. La mujer había permanecido en trance durante unas 40 horas, tal vez 60. Suficiente tiempo, de todos modos, para despertar
encontrándose no en el jardín de su casa recogiendo flores, sino enterrada viva dentro de un ataúd. 1:45. Carmen, yo no sé si hay personas que conocen casos de enterramiento en vida, que ese temor continúa. ¿Qué nos está contando la gente en el 7640 y todas las líneas de contacto de Milenio 3? Pues mira, Guillermo nos dice: buenas noches, en mi pueblo en los últimos años se han dado 2 casos de enterramiento en vida que incluso fueron recogidos por la prensa regional. Pues Guillermo, por favor, dinos cuál es tu pueblo y cuéntanos cuáles fueron esos casos. También nos dicen: en España por ley está prohibido enterrar antes de las 24 horas para que esto no pase. En 25 años de funerario nunca me ha pasado una cosa igual, nos dice Joan Barna. Que es, desde Barna, que es funerario. Pues le agradecemos mucho, porque entra dentro del tabú social clarísimo, que nos hable y nos cuente cosas de un oficio como otro cualquiera y muy necesario, que él no se ha encontrado con casos. Interesante. Desde Pamplona nos dicen: al sacar el cuerpo de mi madre a los 16 años de morir, tenía el crucifijo en una mano y los dedos de la otra destrozados metidos en la tapa. No nos da nombre, pero sí nos puede contar a través de milenio3@cadenaser.com cómo murió su madre y en qué situación estaba cuando exhumaron el cadáver, pues se lo agradeceríamos desde a este Pamplona. amigo o amiga. Eso es. Suponiendo que fuera catalepsia, en España estaría prohibido por ley, nos lo dicen mucho, enterrarlo antes de las 24 horas. Tiene que ser la peor muerte, despertar en plena oscuridad mientras empiezas a barajar la posibilidad de que te han enterrado y lo único que te queda es esperar la muerte. Horrible, nos decía Carlos desde Jaén. Ayoce desde Tenerife dice que supone que la falta de conocimiento es lo que te hace dudar, pero que él ha pedido que su muerte sea incinerado, que eso le tranquiliza. Bueno, también hay casos en los que después de entrar en las llamas han empezado a gritar, entonces vamos a tampoco ver. Es muy tranquilizador. Esa es la realidad y lo que están contando, y están llegando muchísimos casos sobre este gran miedo, este gran tabú del hombre. Pero ha habido casos de última hora, no solo en Honduras o Israel, como comentaba Santi, ha habido más. Sí, ha habido más casos. Fíjate, hemos rescatado historias que han ocurrido durante este año 2009 y han sido varios los enterramientos en vida que se han dado. Por ejemplo, en Nicaragua, una chica, Yerenia Lández, esta es una noticia del 21/4/2009, Yerenia Lández fue dada por muerta. Esta chica tenía una serie de enfermedades que la mantenían en la cama. Uno de los días empieza su familia a ver que la niña no reaccionaba a los estímulos. En principio la empezaron a mover las manos, las piernas, creían que estaba agonizando. La trasladan hasta el hospital y en el hospital dicen que ha muerto. A las pocas horas a la familia le anuncian que la chica ha perecido. En vez de meterla en la morgue y al día siguiente entregársela, deciden llevársela a su vivienda para que así la pudieran velar durante toda la noche. Cuando la están velando se dan cuenta de que tiene una leve respiración. La trasladan de nuevo al hospital y los mismos médicos dicen que es cierto, que la chica está con vida y que lo que ha sufrido es un caso de catalepsia parcial. Al parecer durante unas horas había estado en esa situación, en ese estado. También historias como la de José, al que llaman el muerto. Le llamaban así porque, fíjate, cuando era joven, en 1959, él trabajaba tirando y recogiendo bolos. La gente jugaba y él recogía los bolos. En una de esas tiradas, uno de esos bolos le impacta... En Panamá estamos hablando. Eso es, le impacta en la frente, hace un hematoma muy fuerte, le trasladan al hospital y en el hospital le dan por muerto. ¿Cuándo? Le llevan otra vez, dicen además que no tiene signos vitales, ningún signo vital. Cuando le trasladan a su casa, su madre pide que por favor que le dejen más tiempo para orar a ese chico, que además ella misma quiere embalsamarle, que quiere vestirle con el último traje que le habían comprado, y es entonces cuando empiezan a ver que mueve las manos y que incluso tiene respiración. Llega hasta abrir los ojos y ya ven que el chico está con vida. Y titulares de estos mismos últimos meses, como periodista asesinado en Acapulco, México, fue enterrado vivo. Es decir, que el término enterrado vivo, que lo creíamos desterrado a las novelas del romanticismo, sigue estando. La gran pregunta, Mariano, que te traslada mucha gente, es lo de las 24 horas. ¿Puede haber algún caso de catalepsia que supere ese umbral? Pues sí. Por ejemplo, el caso de Isaac es uno de ellos, ¿no? O sea, Isaac tomaron todas las medidas y daba igual. Isaac muere a las 12:25 del miércoles. Pues bien, el jueves por la tarde
lo entierran. Además, se lo llevan 70 kilómetros del lugar del hospital al cementerio. Quiero decir que rebasa bastante las 24 horas. O sea, que ese estado de suspensión puede pasar el tiempo, no sé hasta cuándo, porque lo que la gente cree es que en España es imposible, trazan esa diferenciación porque dicen, claro, 24 horas, pues habéis escuchado bien, es que este muchacho de Honduras, el último caso esta semana, estuvo mucho más tiempo. ¿Cómo llegó a ser el miedo? Imagino incluso de los médicos, Mariano, en cierta época donde la medicina no tenía tantos elementos y se utilizaban todo tipo de recursos, ¿no? Como el espejo con el vaho, incluso creo que sanguijuelas para ver cómo fluye la sangre. Tuvo que haber un tiempo de auténtico terror al problema de ser enterrado vivo, ¿no? En Europa, en España, claro, incluso. Efectivamente, y por eso se intentaba retrasar, ¿no? Yo creo que nos volvemos a encontrar otra vez con la cultura. En nuestra cultura, una vez que la persona muere, rápidamente hay que deshacerse del cadáver. ¿Por qué? Pues porque ya es, digamos que no pertenece a nuestro mundo, ¿no? Y al ser de otro mundo, pues vamos a intentar pues salir lo antes posible. En el fondo es un terror atávico, un tabú clarísimo. Exacto. Y lo seguimos manteniendo ahora. Entonces la gente lo que quiere inmediatamente es conseguir el permiso de las 24 horas para enterrarlo. Y lo entierran a las 25 horas. Y no lo dejan un día más. ¿Por qué? No, ¿cómo va a estar un día más con nosotros? Pues ¿por qué no? Vamos a dejarlo un poco más. No es que ya huele, o no. O a lo mejor es que nosotros creemos que huele. Sí, porque es realmente el miedo a los muertos, clarísimo, desde el principio de las culturas. Efectivamente. Además, es lógico también que nosotros, si estuviéramos 24 horas sin movernos, seguramente que despediríamos un olor. No a lo mejor tan intenso. Es decir, que tenemos que tranquilizarnos a la hora de la muerte de nuestras personas queridas y decir, vamos a estar con ellos un tiempito más, ¿no? Es curioso, Mariano, en este mundo donde importa evidentemente el coche, la hipoteca, el colegio de los niños, tener todos los mejores caprichos posibles, no hemos avanzado nada seguramente desde el siglo VII antes de Cristo en el terror, la fascinación, la incomprensión. Lo único es que ya hemos desterrado la muerte por completo, porque las culturas antiguas por lo menos se referían a ella, veneraban en algunas ocasiones, en algunas culturas pertenecían a la propia vida los muertos. Aquí ya no queremos saber absolutamente nada y en los últimos años menos. Has encontrado, Juanje, casi por sorpresa, investigando cosas sorprendentes, nunca mejor dicho la redundancia, porque cosas que pasan en España. Vamos a la antigüedad, pero vamos a España. Sí, tengo varios casos de la antigüedad que luego te puedo comentar, de gente enterrada viva, obviamente dentro de un ámbito religioso, pero lo que me he encontrado en España es algo realmente sorprendente, porque no tenía idea de que existiera este caso. Estamos hablando de un pueblito de Soria, en concreto se llama Deza, de una necrópolis conocida como el Cerro de los Judíos, que se excava hace algunos años por un grupo de arqueólogos, entre ellos Alberto Arribas, que es el director del Museo Numantino, y bueno, pues ante su sorpresa, lo que se encuentran es que 38 cadáveres dentro de los centenares que hay allí, pues sin que se sepa el porqué, ya que dentro de la religión judía y de la casuística, al menos que yo también conozco, judaica, pues no aparecen 38 esqueletos, en este caso, que han sido hincados con toda una serie de clavos en la cabeza o en las articulaciones o en los pies. Como estacados, como si fueran vampiros casi. No, porque no se iba a puntos vitales. Bueno, si se va al cráneo, sí. Pero algunos, por ejemplo, tenían solamente las costillas, todo el perfil de las costillas. La posición de los cadáveres es siempre igual, de cúbito supino, con la cabeza mirando hacia el norte, que dice el Talmud que el norte es el lugar de donde vendrá el mal. Es algo muy extraño. Entonces no va a puntos vitales, va, por ejemplo, mucho más a lo que sería articulaciones, o una tibia, un peroné. Digamos que serían puntos para digamos, cortar o frustrar la movilidad del cadáver. Ante esto hay varias hipótesis, alguna de ellas, por ejemplo, la ha dado Reverte Coma, haciendo referencia a que es posible que fuera algún tipo de ritual en el que se hiciera que las personas que están allí, que no se sabe todavía, ahí está la discusión todavía antropológica sobre si el clavado fue cuando ellos estaban vivos o no, de ahí que lo hablamos de enterrados vivos, porque es muy posible que los clavos se les enterrasen en vida y luego se les sepultara con tierra.
Pues, por ejemplo, Reverte Coma apunta a una teoría que me parece muy curiosa, y es que algo pasó en aquellos siglos 12 al 13 en esa aldea Deza, repito, en Soria, que un rabino o varios rabinos, alertados por algo que estaba sucediendo, se cercioraron de que toda una serie de gente que iba a pasar a morir, que iba a pasar a la tumba, no pudiera revivir, no se pudieran crear zombies. Sí es cierto que dentro de la religión judía, hebrea, hay una figura que es el golem, que es la posibilidad de crear un hombre de barro con el alma del fallecido y hacer que este hombre pues vengue todas las cosas que le quedaron pendiente en vida. El ritual para crear un golem es tan complejo, yo lo estudié hace algunos años, donde el rabino tiene que ser siempre un rabino el que pone en la mano izquierda del cadáver, en la muñeca, una palabra que es Emet, que significa la verdad. O sea, el hecho de que haya muertos que puedan resucitar envueltos en barro en la tradición judía, eso es lo que viene de muy antiguo. Y la otra teoría que he encontrado para intentar aclarar este enigma, porque sigue siendo un misterio digno de investigación y de acudir hasta el lugar, es que puede ser que estas 38 personas estuvieran implicadas dentro de alguna secta judía que dedicara un especial tiempo a la cábala, y en la cábala también se harán algunos puntos del cuerpo donde tendríamos una especie de puntos energéticos como los chakras hindúes. Realmente yo, por mis conocimientos en cábala, descarto esa segunda hipótesis completamente. Yo me quedo con la del profesor Reverte Coma, ya que está claro que si alguien te mete un clavo en la rodilla, tibia o peroné, porque creo que en el cráneo, creo que solamente un par de casos o 3, lo que se intenta impedir es la movilidad del fallecido. Bueno, realmente es algo único en España y posiblemente único en el mundo. Llamaré a Israel para consultarlo con amigos míos judíos. La cultura también, y ahora hablaremos de eso en la segunda hora un poco. Mariano, si te parece, yo te pido que te quedes unos minutos más porque el tema es apasionante, ya del no muerto, no del enterrado vivo, sino del miedo al que puede revivir en la tumba. Y os prometo una cosa, un compañero de la cadena SER va a venir a contarnos una historia que ha surgido esta misma noche, que es impresionante y que nos ha dejado sin palabras, ya ha ocurrido hace no mucho tiempo. Recuerda, Juanje, en Entremont, esas calaveras cortadas, lo que es el esqueleto, y separado del cuerpo por una losa de piedra, como para maldecir a ese muerto. Sí. ¿Qué pasó, Carmen, por cierto, con el periodista? Nos hemos quedado con la duda. Ese periodista en México, Acapulco, que fue enterrado vivo. Sí, él fue enterrado vivo, pero al sacarle se dieron cuenta de que había muerto de nuevo asfixiado. O sea, le oyeron gritar. Un periodista, digamos, célebre, que era un periodista, un compañero, vamos, en México. Sí, era un periodista que fue asesinado, como bien decías, en Acapulco, Iker, y lo enterraron. Se oyó que chillaba por la noche, de nuevo no le dieron importancia, y al día siguiente amaneció asfixiado. Empezábamos esta noche terrible, por otro lado, pero que seguro que nos puede aclarar algunas cosas sobre el último gran tabú. Como bien decía el doctor Mariano Betés de Toro, que nos acompaña, la sensación de que en cuanto llega la muerte hay que esconderlo, hay que ocuparse de que no aparezca lo más mínimo interfiriendo en nuestras vidas, como si fuera eso, otro mundo el que es conecta con nosotros, que pasa por entre nuestras dimensiones. Pero ese caso de Honduras nos llama la atención porque nunca habíamos conocido algo tan espantoso en su crónica de hechos. Los gritos de ese hombre, Isaac Ramírez Pérez, murió la pasada semana, estaba vivo. Los guardas del cementerio de San Andrés de Minas Copán salieron huyendo por el terror a lo sobrenatural. No era nada sobrenatural, era una enfermedad que la ciencia ha diagnosticado, que se llama catalepsia, pero como no nos gusta nada de esto, pues muy poca gente conoce, quizá, los síntomas. Hablamos con sorpresas después de las noticias, con muchas más cosas aquí en Milenio 3.